Hola. El objetivo de esta clase es un repaso general sobre los ácidos nucleicos y algunas técnicas vinculadas a ellos como apoyo para el curso de genómica funcional. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos, ¿sí? Los que más conocemos son el ARN y el ADN, que es sobre los que nos vamos a basar, y están formadas, ¿sí? Estos nucleótidos por cinco principales bases nitrogenadas divididas en purinas y pirimidinas. Las purinas son la adenina y la guanina, ¿sí? Que componen tanto el ADN como el ARN, y las pirimidinas son citosina, uracilo y timina. Aquí lo que se muestra es el ATP, que es una molécula muy conocida en el área de la bioquímica, y el ATP significa trifosfato de adenosina, y esto se debe, y acá dice 5', que ahora lo vamos a comentar, pero esto se debe a que son tres fosfatos unidos al nucleósido adenosina. En suma, un nucleótido está compuesto de una base nitrogenada, una pentosa y uno o más fosfatos. La base nitrogenada puede ser A, G, C, T y U, las que vimos recientemente, ¿sí? Estas cinco. La T presente en el ADN y la U presente en el ARN. Luego una pentosa que puede ser ribosa en el caso del ácido ribonucleico y desoxirribosa, ¿sí? En el caso de el ácido desoxirribonucleico y el fosfato. Entonces acá tenemos el adenosin trifosfato y este es el ATP que conocemos en todo lo que es la energética celular, ¿sí? Porque la pentosa es ribosa. Este es el ATP y le decimos 5' ATP porque el fosfato está unido al carbono 5, ¿sí? De la pentosa, que es el carbono 5, siendo este el carbono 1. Esto es el GMP, y acá le llamamos 3' de oxi-GMP, y esto es porque tiene la base guanina, el nucleósido guanidina, ¿sí? Y el fosfato unido al carbono 3 de la pentosa, que se denomina 3' para diferenciarlos de los carbonos, ¿sí? De la base nitrogenada. Esto sería 3' desoxi-GMP, porque tiene, o deoxi-GMP, porque la pentosa que tiene es desoxirribosa. Aquí lo que se ve, ¿sí? Es que hay un hidrógeno en vez de un OH. Luego, teniendo en cuenta esta estructura, ¿sí? De los ácidos nucleicos, perdón, esta estructura de los nucleótidos, los ácidos nucleicos, ¿sí? Están conformados por enlaces fosfodiéster entre un nucleótido y otro nucleótido. Acá hay un nucleótido, ¿sí? Que tiene la base nitrogenada U, acá hay otro nucleótido que tiene la base nitrogenada A, y este es el enlace fosfodiéster, ¿sí? Estos son dos enlaces éster y este es el enlace fosfodiéster. Eh, ¿Cómo vemos en este esquema? ¿Sí? Hay una direccionalidad. Este es el carbono 5 de la pentosa, o sea, el 5', y este es el carbono 3. Entonces yo estoy dibujándolo en este sentido, estoy esquematizándolo en este sentido el ácido nucleico, entonces yo digo que esta es la dirección 5', 3', porque voy del 5, 3, 5, 3, 5, 3, y esta es la dirección 5', 3'. Si yo comenzara desde aquí, entonces yo estaría recorriendo la estructura del ácido nucleico en un sentido 3', 5'. Así que los ácidos nucleicos tienen direccionalidad. Por otro lado, también existen complementariedades de bases, ¿sí? Por el apareamiento de Watson y Crick. Se establecen puentes de hidrógeno, ¿sí? Entre guanina y citosina, y puentes de hidrógeno entre adenina y timina. La guanina y la citosina generan tres puentes de hidrógeno, por lo tanto, es termodinámicamente más estable esa relación, esa unión, y la adenina y la timina, dos puentes de hidrógeno. Esto sería entonces la estructura de los ácidos nucleicos, la estructura global de un del ADN, perdón, ¿sí? Donde lo que vemos es que es una estructura helicoidal con un surco mayor y un surco menor, y este es el modelo de Watson y Crick. Son dos cadenas enrolladas sobre un eje común y son antiparalelas. Antiparalelas quiere decir que una va
en sentido 5' 3', y la otra en sentido 3', 5'. El esqueleto azúcar-fosfato se encuentra en el exterior, o sea que estos son esqueletos azúcar-fosfato de una hebra y su otra hebra. Las bases son casi perpendiculares al eje, las bases están acá y acá se muestran, ¿sí? Las bases nitrogenadas, están perpendiculares al eje. Una vuelta de hélice abarca 34 Armstrong, ¿sí? Y 10 nucleótidos. O sea que en cada una de estas vueltas, si yo empiezo acá, en cada una de estas vueltas tengo 10 nucleótidos y 34 Armstrong. Esta es la estructura del ADN más frecuente, ¿sí? Que es la descrita por Watson y Crick, ¿sí? Que es el ADN de tipo B. También hay un ADN de tipo A y un ADN de tipo Z, ¿sí? Que queda en la tabla y que lo pueden mirar, que no lo vamos a tratar acá. Esa propiedad de los ácidos nucleicos es aprovechada por las DNA polimerasas para catalizar la formación del enlace fosfodiéster. Acá, ¿sí? Lo que se muestra es una hebra molde y acá cómo avanza la DNA polimerasa. Lo que yo tengo acá es que si acá hay una C, habrá su base complementaria G. Si tengo una G, habrá su base complementaria C y me queda un extremo 3' o H libre, que es lo que precisa una DNA polimerasa. Entonces, como aquí hay una T, el siguiente nucleótido que va a entrar va a contener la base A. Y entonces, ¿sí? La DNA polimerasa cataliza la formación de este enlace fosfodiéster, ¿sí? Y la incorporación de la A con liberación de pirofosfato. Así que entra un trifosfato, queda un monofosfato, que sería la adenosina más el grupo fosfato, queda expuesto un 3' OH libre, y ahora lo que entrará será una G, ¿sí? Para continuar la síntesis. Es decir que entonces la síntesis toma una hebra como molde y eso de alguna manera es lo que permite la conservación de la información genética. Toma una hebra molde como molde y va copiándola. Lo que va haciendo la DNA polimerasa es recorriéndola en sentido 3', 5' y sintetizando en sentido 5', 3'. Las DNA polimerasas y las RNA polimerasas sintetizan en sentido 5', 3'. Para ello, teniendo en cuenta que la estructura es antiparalela, deben recorrer el ADN en sentido 3', 5'. Aquí se muestra más en detalle, es decir, como entra un DATP y sale un pirofosfato, este pirofosfato posteriormente se va a hidrolizar, favoreciendo termodinámicamente este sentido de la reacción. Entonces, la síntesis de ADN permite que a partir de una célula que se vaya a dividir en dos células hijas por mitosis, se mantenga la información genética idéntica, porque cada una de las hebras de la célula madre, ¿sí? Va a ser el molde en las células hijas. Entonces, lo que se muestra en azul sería el ADN parental, ¿sí? Y luego en las células hijas lo que voy a tener es una copia, ¿sí? Complementaria, pero son moléculas idénticas de ADN. Por eso se conserva la información genética. Pero la replicación se dice que es semiconservativa porque cada célula hija contendrá una hebra original y una hebra, ¿sí? Recién sintetizada, y así sucesivamente. ¿Ah? Acá se muestra algo parecido, acá se muestra el apareamiento de bases, esta es la hebra, ¿sí? Esta es la hebra, el templado, ¿sí? O el molde, y esta es la hebra que se está sintetizando. Estas estructuras, acá lo que se muestra es que una estructura que se forma en una región monocatenaria, no de doble hebra, tanto de ADN como de ARN, y pueden formar este tipo de estructuras, y que la diferencia, ¿sí? Es que en donde hay T en el ADN, habrá U en el ARN. Ahora nos vamos a la molécula de ARN. Mientras que la molécula de ADN es una molécula doble hebra, la molécula de ARN, debido a ese cambio, tanto de uridinas en vez de timinas, pero principalmente debido a que contiene ribosa en vez de desoxirribosa, no es decir, es una molécula de tipo, es una monohebra, no es una doble hebra como el ADN, pero forma estructuras secundarias y estructuras terciarias. O sea que el ARN, sí, es una molécula monocatenaria, pero que no es algo lineal, sino que en la célula se encuentra
formando estructuras monocatenarias, estructuras secundarias y terciarias. Aquí se muestra, por ejemplo, uno muy conocido, que es el ARN de transferencia, ¿sí? Que tiene este esquema de hoja de trébol, que se le dice, ¿sí? Donde tiene este, el ACC inicial, este ACC que protruye, el brazo DT, ¿sí? Aquí está el anticodón, que se une con los codones, etcétera, pero en realidad esta sería la estructura tridimensional, ¿sí? En forma de L, ¿sí? Es decir, que tienen una estructura particular tridimensional que va a ser reconocida por las enzimas que los van a utilizar, en particular las aminoácidos tRNA sintetasas. Entonces acá lo importante es el ADN es bicatenario, el ARN es monocatenario, pero establece puentes de hidrógeno entre sus bases complementarias, ¿sí? Y esos puentes de hidrógeno le van a dar una estructura particular y una función particular. Un elemento a tener en cuenta es que el flujo de información genética que va desde el ADN hasta el ARN, ¿sí? También puede invertirse en el caso de los virus ARN, ¿sí? Es decir, uno muy conocido es el SARS-CoV-2, que es un virus ARN. Entonces, para ello es necesario, para preservar la información genética, otra enzima que es la transcriptasa reversa, que lo que hace es, a partir del ARN viral, formar ADN, ¿sí? Es decir, que sintetiza ADN complementario al ARN. Aquí se forma un híbrido ARN-ADN. La propia transcriptasa reversa permite eliminar el ARN y luego, con el material, con las DNA polimerasas presentes en la célula que es infectada por el virus, se genera la doble hélice de ADN y acá tengo el material genético del virus. Con respecto a la transcripción o síntesis de ARN se realiza tomando como molde al ADN. Por eso que decimos que los genes están codificados en el ADN y el que se transcribe es el ARN, que posteriormente se traducirá a una proteína. Para ello existen un conjunto de enzimas en toda la escala evolutiva que son las ARN polimerasas, que polimerizan, ¿sí?, en sentido 5' 3', es decir, sintetizan en sentido 5' 3', toman como molde una de las dos hebras del ADN. Para ello tienen que abrir el ADN, porque el ADN está como doble hélice, lo tienen que abrir, toman como molde una de las dos hebras del ADN y comienzan a sintetizar. De nuevo, vale lo mismo que para las polimerasas, y es que sintetizan en sentido 5' 3', leyendo en sentido 3', 5'. Entonces, con todos estos datos, lo que tuvimos durante muchas décadas, desde el año 53, donde se publica la estructura de la molécula de ADN, lo que tuvimos durante muchas décadas fue un avance en el conocimiento bioquímico, químico del ADN, y esta es una característica que fue impactante en su momento y sigue siendo impactante, que tiene que ver con la complementariedad. Es decir, que si yo tengo dos hebras de ADN, ¿sí? Esta y esta, por separado, van a tender a unirse por complementariedad de bases. C con G, A con T, A con T, T con A, C con G, etc. Esta complementariedad de bases, ¿sí?, hará que la molécula sea termodinámicamente más estable, que tenga entonces la mayor probabilidad de formarse. Entonces, gran parte a partir de ahí de las técnicas de estudio de los ácidos nucleicos tienen como fundamento esta complementariedad de bases. Entonces yo ahora voy a hacer un breve repaso por algunas técnicas que no son de uso muy frecuente, pero eh, que no son de uso muy frecuente, pero mm, que es importante conocerlas para conocer lo que viene después, y que tiene que ver con con las PCRs, con el secuenciado masivo, etc. El Southern Blot es el Northern Blot, el Dot Blot, hibridación in situ y PCR, que no vamos a hablar mucho. El Southern Blot se llama así porque lo describió un científico que de apellido se llamaba Southern, ¿sí?
Es un método de biología molecular que permite detectar la presencia de una secuencia de ADN concreta en una mezcla compleja de ácido nucleico. Se emplea la técnica de electroforesis en el gel de agarosa con el fin de separar los fragmentos de ADN de acuerdo a su longitud y después una transferencia a una membrana, donde se hace la hibridación de la sonda. Básicamente lo que se hace es tomar ADN, supongamos que de una célula humana, digerirlo con enzimas de restricción, separarlo en un gel de agarosa. Luego ese gel de agarosa se transfiere, ¿sí?, a un filtro, ¿sí?, a una membrana que va a capturar esos ADNs me van a quedar en esta membrana. Entonces, sobre esta membrana, yo lo que voy a hacer, ¿sí?, acá se muestra de nuevo, yo tengo, lo que hice fue separar las moléculas de ADN, es decir, y voy a tener todo un chorrete de ADN si yo tiñera eso, ¿sí? Las transfiero a la membrana, que por ejemplo una de las más usadas es la nitrocelulosa, y luego marco un gen que es de mi interés, supongamos un gen de actina. Entonces yo quiero saber el tamaño o cómo se distribuye el gen de actina en esa mezcla compleja. Entonces lo que hago es lo marco radiactivamente, lo hibrido a esta membrana, ¿sí?, y luego hago una radiografía, pongo un film y hago una radiografía y obtengo únicamente dos bandas. Entonces, una manera de estudiar características gen a gen, ¿sí?, en una mezcla compleja de ADN. Esto fue una técnica impactante porque permitió caracterizar genes, comparar genes entre especies similares que tenían hibridaciones cruzadas, etc. Posteriormente, ¿sí?, se describió la hibridación para detectar moléculas de ARN en una mezcla compleja. Y le pusieron un orden de una forma, digamos que graciosa, porque el otro era Southern y a este le pusieron Northern, ¿sí? O sea que es una técnica de detección de moléculas de ácido nucleico de una secuencia dada dentro de una mezcla compleja. Por ejemplo, un R mensajero para un péptido dado en una muestra de ARN total. Para ello se toma la mezcla de ARN, en este caso, se hace una electroforesis, se separan los fragmentos y se transfieren a un gel. Y ahora lo que se hace es marcar una sonda y estudiar la presencia de este gen. Así que entonces es prácticamente igual que la técnica de Northern. Lo que hago es una extracción de ARN, una electroforesis, la transfiero a una membrana y ahora me voy con mi gen de interés. Y por ejemplo, acá tengo tres bandas que estoy visualizando, que pueden ser, por ejemplo, imaginémonos una célula epitelial, unas células fibroblastos y macrófagos, por decir algo, y yo quiero ver si mi gen de interés, imaginemos de nuevo la actina, se expresa en los tres tipos celulares. Obtengo una banda única, ¿sí? Entonces digo, que corresponde al tamaño del gen, y entonces digo, sí, la actina tipo tal, etcétera, se expresa en los tres tejidos estudiados. Así que para eso sirve la técnica de Northern Blot. Posteriormente se describió lo mismo para proteínas, le pusieron Western Blot, y eso ustedes lo van a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, el Southern Blot, acá se muestra el Southern Blot, lo que hago es separar esta mezcla compleja, como ven, se ve un chorrete de ADN porque está digerido y no hay bandas discretas, y luego lo que veo es bandas específicas porque yo voy con una sonda. Lo que puedo hacer es este ADN, para poner a punto las condiciones, ponerlo en una gota. Esto se llama dot blot. Pongo una gotita, acá voy cambiando las condiciones y luego hago una hibridación con la sonda, ¿sí? Y veo en cuál está presente, en cuál no, etc. O sea, acá no veo, en el dot blot lo que hago es sí o no, digamos, positivo o negativo, presencia, ausencia, mientras que acá no solo miro ausencia o presencia, sino también los tamaños, puedo estudiar número de copias de un gen, etc. La sonda detecta un único gen. Bien, acá se muestra el Northern Blot también. La sonda detecta un gen a la vez. También se puede hacer esta misma técnica de hibridación, para buscar un gen dentro de una célula. Yo puedo fijar la célula, ¿sí?, en condiciones donde se desnaturalice y no se degraden los ácidos nucleicos, ¿sí? La puedo fijar, puedo ir ahora con una sonda específica y con fluorescencia en el microscopio detectar presencia, ausencia de un gen. Esta técnica se utiliza, por ejemplo, en la
en algún tipo de leucemias o algún otro tipo de patologías, donde normalmente los genes BCR-ABL tienen que estar separados, y yo lo que hago acá es un FISH, ¿sí? Que es hibridación in situ de fluorescencia, y entonces lo normal sería encontrar separados el gen ABL en un cromosoma y su cromosoma homólogo, y el gen BCR en un cromosoma y su cromosoma homólogo, y para hacer diagnóstico de si se trata de un tipo de patología que es acompañada de una translocación muy conocida ABL-BCR, donde se unen BCR-ABL, yo voy a tener que en el mismo cromosoma voy a tener el gen BCR y ABL que lo separo por fluorocromo. Uno me da rojo y otro me da azul. Así que estas técnicas no solo se usan en investigación, sino que son muy utilizadas también en, en la clínica. Posteriormente, ¿sí? Con el advenimiento de técnicas de análisis global de genes, ¿sí? Comenzó el estudio de los genomas. Genoma es la totalidad de la información genética que posee un organismo o una especie en particular. El genoma de los eucariotas comprende el ADN contenido en el núcleo, organizado en cromosomas, y el genoma mitocondrial. El término fue acuñado en el 20 por Winkler, y los organismos diploides tienen dos copias de genoma en sus células debido a la presencia de pares de cromosomas. También existen organismos poliploides con grupos de cromosomas homólogos. Entonces, este término, si bien surgió en 1920, lo que es la genómica y el estudio de los genomas surge con el advenimiento de nuevas técnicas de análisis de, de genes que van más allá, ¿sí? Del Southern Blot, el Northern Blot o el FISH. El impacto de los desarrollos tecnológicos, la automatización de métodos de secuenciado, permitió plantearse el desafío de secuenciar los genomas completos hasta llegar al genoma humano, que lo van a ver ustedes, van a estudiar eso en una de las clases. Por otro lado, también las técnicas de transcripción reversa y secuenciación a gran escala de ARN, no se secuencia directamente el ARN, sino el ADN que es copiado, ¿sí? Permitió el análisis de poblaciones grandes de transcriptos en vez de un transcripto a la vez, y a eso se le llamó transcriptoma. ¿Está bien? Entonces, el estudio global del ADN sería el genoma, y el estudio global del ARN sería el transcriptoma, y ustedes van a ver también en este curso lo que significa proteoma, etc. La primera tecnología de análisis de expresión eh, que fue revolucionaria, digamos, porque permitió analizar muchos genes a la vez, fue la tecnología de los microarrays. Esta tecnología, ¿sí? Se empezó a desarrollar, ¿sí? En el año 94, se comenzaron a generar patentes de diagnóstico por microarray en el año 2005, y luego esta técnica comenzó a caer, ¿sí? Debido al desarrollo de este, las metodologías de secuenciado masivo. Pero básicamente recalcar que en el año 94, 95 y 96, Patrick Brown fue el que coordinó este trabajo, publica un trabajo donde dice que se pueden evaluar la expresión de genes, de 45 genes a la vez. Se venía del Northern Blot, que analizamos gen a gen, y acá lo que se hace es poder analizar 45 genes a la vez, y a esta técnica se le llama de microarrays. Lo que hace este trabajo, y acá se genera posteriormente un gran desarrollo, es fijar la sonda, ¿sí? En el Southern Blot y en el Northern Blot, yo lo que hago es, en la fase inmóvil, que es la membrana, poner todo el ADN. Y la sonda, ¿sí? Es la fase móvil. Yo tiro la sonda y veo dónde cae. Acá lo que hago es en la fase sólida o inmóvil, pongo genes, o sea, acá hay un gen, acá hay otro gen, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, y marco todo el ADN. Entonces, si me da verde quiere decir que es de baja expresión, por ejemplo. Si me da rojo quiere decir que hay alta expresión. Entonces yo puedo decir que en esta situación, pongámosle una célula como vimos antes de epitelio, yo tengo que el gen 1 se expresa más o menos, el gen 2 se expresa poco, el gen 3 se expresa mucho. Y de esa manera puedo analizar
varios genes a la vez. Preciso un escáner de fluorescencia de alta resolución y obviamente computar cada señal fluorescente. Así que aquí viene un primer impulso importante, ¿sí? Y es el microarray. Es un array ordenado de elementos microscópicos sobre una matriz que permite la unión específica de genes o productos de genes, ordenados en filas y columnas específicos, ¿sí? Y son del tamaño de un portaobjetos. En los experimentos clásicos, Northern, Southern, dot blot se inmovilizan los targets y se marca una sonda. En los microarrays se inmovilizan las ondas y se marcan los targets, lo que permite, ¿sí?, la detección de varios genes a la vez, ¿sí? Entonces, estos son los primeros arrays donde, comerciales, donde se comenzaron a encontrar 100 de características, cientos de características diferentes. Esto es fuera de las imágenes de otros arrays, ¿sí? Y posteriormente, bueno, y también existen arrays de un color y de dos colores. Entonces yo estoy comparando, por ejemplo, una célula normal y una célula tumoral, y quiero ver qué genes se expresan en uno y otro, a una la marco de rojo, a otra la marco de verde, a los ARNs, retrotranscriptos, luego los mezclo, los tiro contra un chip y entonces puedo generar las características, ¿sí?, de cada uno. Los primeros arrays se verían ya comerciales, se veían así. Yo tenía un programa GenPix, analizaba todos los puntos estos, eliminaba los que estaban mal, por ejemplo, este está mal porque hubo problemas de hibridación, me quedaba con estos, ¿sí? Me quedaba con todos estos, y luego a partir de ahí generaba mapas de calor, cuál se expresa más, cuál se expresa menos, etcétera. Posteriormente se generaron otras técnicas como el chorro de tinta para imprimir oligonucleótidos, que se veían de esta manera, ¿sí? Y la síntesis sobre el array, que fue la empresa Affymetrix que lo desarrolló, que sobre el mismo chip hacía una síntesis, ¿sí? Y ponía un oligo igual a la secuencia del gen y otro con algunos mismatch que permitía entonces tener un control muy, muy eficiente de la reacción. Así puedo tener un mapa de genes sobreexpresados, de genes subexpresados con respecto al objeto de estudio que yo tengo, y con ese mapa clusterizarlos, agruparlos, ¿sí? Entonces acá pongo, por ejemplo, yo a la computadora le digo, poneme arriba los que se expresan poco, los rojos o se expresan mucho, ponerlos abajo, ¿sí? O separame por colesterol, biosíntesis, ciclo celular, etc. Entonces yo puedo ver, ¿sí?, cómo se expresan en las distintas condiciones, cómo se expresan grupos de genes que son de mi interés. Es decir, que yo tengo una pregunta que la respondo a través de los microarrays. Bueno, esto es todo lo que quería mostrar, como para ahora sí podernos introducir a, la, a las clases que tienen que ver con secuenciado masivo, ¿sí?, PCRs, etc. Muchas gracias.